Hoy acelgas gratinadas con atún y queso. Tengo estas acelgas que mi vecino me ha dado de su huerto y no voy a desaprovecharlas. Las he hervido previamente y vamos a necesitar un par de latas de atún, aceite de oliva, sal, yo le pongo queso semicurado, en lonchas, este queso parmesano que me gusta muchísimo, una cebolla para picar a trocitos muy pequeños, una bandeja de horno y listo, podemos comenzar. He picado la cebolla muy chiquitina y le pongo aceite de oliva y sal al gusto. Meto la bandeja de cristal en el horno que he encendido antes de comenzar. Bastante fuerte, a 200-250. La deja solo un ratito para que se ponga un poquito blanda la cebolla y ahora añado la acelga y la reparto por toda la bandeja. Así bien repartida. Me sobra un poquito y la voy a reservar para unas tortillas de acelgas. Ahora abro la lata de atún y escurro el aceite. Y se reparte por encima. Extiendo el atún para que esté por toda la bandeja, por encima y por dentro de la acelga. Así bien mezcladito. No hace falta que el atún quede muy picado. Y ahora voy a poner las lonchas de queso semicurado. Hay lonchas de queso que se endurecen en el horno, esta no. Esta queda muy rica y bien derretida. Y ahora voy a rallar el queso. Se reparte bien por encima para que salga todo gratinado por igual. El rallador que sea mejor el del agujero pequeño. Y podéis echarle toda la cantidad que queráis, al gusto también. Yo no creo mucho en las cantidades en la cocina. Y aunque tengáis cantidades, cada uno le sale de una forma diferente. Así que cuando veáis hacer una receta, yo os recomiendo que pongáis las cantidades que a vosotros os parezcan bien, porque a mí, por ejemplo, el queso me encanta, pero a lo mejor a vosotros no. Voy a meterla al horno con cuidado, que la bandeja aún está caliente, y como veis no me ha dado tiempo a poderos enseñar la bandeja entera porque mi hijo, en cuanto las ha visto, se ha servido su plato. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que me deis un like y os suscribáis. Hasta la próxima, chicos.